Propuesta para la implementación de métodos innovadores de la enseñanza de inglés en niños del Instituto Salesiano. Este proyecto se fundamenta en hallar una solución al problema que se ha venido presentando en el Colegio Domingo Savio CDB, donde la implementación del inglés como segunda lengua no ha generado los resultados deseados, ya que los métodos que se siguen son modelos tradicionales. La población con la cual se trabajó fueron niños de entre 9 y 10 años de grado quinto. El objetivo general de este proyecto fue establecer métodos innovadores en la enseñanza del inglés como segunda lengua para los niños de quinto grado del Colegio Salesiano. Objetivos específicos: identificar cómo se da naturalmente el aprendizaje de un idioma en niños de 9 y 10 años. Considerar los factores que hacen que un niño de 9 y 10 años esté dispuesto a aprender un segundo idioma. Analizar qué ha ayudado a otras escuelas a que el aprendizaje de inglés como segundo idioma haya sido un éxito. Siguiendo el mismo hilo, se debe saber que se deben implementar juegos en los cuales los niños empleen el lenguaje oral de tal manera que aprendan nuevo vocabulario o reglas gramaticales, sin mencionarlas directamente. Esto abre la posibilidad de integrar los diferentes estilos de aprendizaje de los niños, ya sea auditivo, visual o kinestético. Se tomó en cuenta la importancia de implementar juegos didácticos en clase, algunas actividades escritas, pero sin antes basarlas en la palabra hablada, siguiendo el modelo que Maximilian Berlitz descubrió en el siglo XIX. Y por último, pero no lo menos importante, la implementación de canciones guiadas en ciertos momentos de clase. La implementación de canciones favorecerá a la memorización de la letra por parte del estudiante y a mantenerlo motivado durante la clase. Eso sí, estas canciones deben ser previamente escogidas por el maestro de tal manera que el estudiante esté expuesto a vocabulario que ya ha adquirido previamente en actividades de la clase. Se debe saber que a la hora de enseñar podemos notar indiferencia o indisposición por medio del estudiante al realizar cierta actividad. Y al tener una variedad de juegos didácticos como herramientas de batalla, se aumentará la posibilidad de que estos niños participen de este atractivo método de enseñanza. Instrumentos. En la realización de este proyecto se utilizaron 3 tipos de instrumentos que son la entrevista, la encuesta y la observación de clase. Las entrevistas se realizaron con 2 profesores de inglés de grado quinto. En estas entrevistas, las respuestas de estos docentes determinaron el nivel de inglés de los estudiantes, por qué a veces los estudiantes no están dispuestos a aprender inglés, cómo se debe emplear cada clase de inglés, los tipos de actividades que los niños prefieren, la importancia del nivel de inglés del docente y los efectos de hablarle a los niños solo en inglés. La encuesta se realizó con los niños de quinto 1, en la cual respondieron a 3 preguntas. Ellos tenían que mencionar si les gustaba el inglés, qué tan importante lo consideraban y qué actividades preferían utilizar en clase tomando en cuenta sus gustos. Finalmente nos fuimos a clase. Para las planeaciones de clase se tuvo en cuenta los siguientes trabajos, como el de Herrera y Suárez, el ambiente de aprendizaje de inglés como segunda lengua y el comportamiento entre los 9 y los 12 años de la Fundación ACE, y el trabajo de Aristizábal y Fernández, Colegios Oficiales Bilingües de Pereira, el camino hacia la competitividad regional. Y más sobresaliente, el ejemplo de Maximilian Berlitz, que es mundialmente reconocido por su método de enseñar inglés, que es generalmente hablado. En las clases se emplearon canciones, juegos y actividades bastante divertidas. En la observación de clase
se midió el comportamiento de los niños en cada actividad. También se midió la participación de los estudiantes según el tipo de actividad. También se midieron dos tipos de resultados. Uno de escucha, que fue en el juego didáctico, Simón dice, y otro de hablar en la actividad de disculparse en inglés. Precisamente estas dos actividades eran las más esenciales del proyecto, tanto como la de Simón dice como la de disculparse en inglés, ya que en Simón dice se prueba la habilidad de entender y comprender instrucciones en los niños. La actividad de disculparse en inglés llevó varios pasos. Era esencial que los niños entendieran los verbos que se iban a utilizar a la hora de disculparse, tales y como empujarse, tirarse el cabello, mentir, gritar y cosas así por el estilo. También debían aprender a transformar el verbo en un verbo en ing, como por ejemplo push, pushing. Para todo esto se utilizaron diapositivas para que los niños comprendieran el significado de las acciones que se estaban realizando. También se hacían mímicas, ya que ellos podían entender de manera clara el mensaje. La pronunciación del docente y el manejo de grupo eran pieza clave para que los estudiantes pudieran expresarse y disculparse en inglés de manera asertiva. Los siguientes son los resultados que se vieron a través de cada uno de los instrumentos. Es muy bueno notar que a los estudiantes les gusta mucho el inglés y lo consideran muy importante, tal y como lo muestra la encuesta y su participación en clase. Cabe destacar que el comportamiento de los estudiantes fue muy bueno y no solamente fue por las actividades que se realizaron, sino gracias al docente encargado del salón, quien maneja estrategias de comportamiento excelentes. Los resultados fueron maravillosos. La mayoría de los niños entendieron lo que se explicaba y lo llevaron a su práctica. En el juego de Simón dice, aunque al principio algunos estaban perdidos, con el tiempo aprendieron a entender el significado de las acciones y podían hacerlo sin confundirse. Para el juego didáctico de disculparse en inglés, se trabajó en equipos, 4. Se les daba el verbo y los equipos tenían que formar la oración. El equipo que la formara correctamente tenía puntos. Todos participaron y acertaron muy bien en la formación de oraciones. Las entrevistas también demostraron que la actitud de los estudiantes al aprender inglés es muy buena. Sin embargo, su nivel es muy básico, muchas veces por las estrategias que se usan y otras porque el inglés del docente no es suficientemente fuerte para poder transmitir el conocimiento que los niños necesitan. Es cierto que esto es solo una pequeña muestra de los resultados positivos que se pueden obtener de la implementación de métodos innovadores, didácticos y principalmente basados en la palabra hablada. Sin embargo, como demostraron Aristizábal y Fernández en su tesis Colegios Oficiales Bilingües de Pereira, es importante contar con maestros que puedan manejar muy bien el idioma inglés para que puedan enseñarlo. También este proyecto ha comprobado que la didáctica de clase basada en actividades que los niños disfruten y especialmente en actividades de habla y escucha contribuye a su aprendizaje positivamente, haciendo que ellos puedan avanzar a su nivel según el marco común europeo y cumpliendo con las expectativas del Ministerio de Educación. Este fue todo mi proyecto. Les habla Elizabeth Ardila Gómez.
Muchas gracias por su atención y espero que lo haya disfrutado.